¿Alguna vez te has sentido completamente sola, sin un lugar al que llamar hogar y con la esperanza casi apagada? Imagina estar embarazada, sin familia, sin techo, y de pronto encontrar en un pequeño pueblo la bondad que puede cambiarlo todo. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo, en el momento más oscuro de mi vida, una comunidad desconocida me tendió la mano y me enseñó que la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados. Si alguna vez has sentido que no hay salida, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Te prometo que mi historia puede tocar tu corazón y recordarte que nunca estás realmente sola. Y si esta historia te inspira, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos de superación y esperanza. Porque juntos podemos construir un mundo más compasivo, donde nadie tenga que enfrentar la soledad sin una mano amiga. El frío de la madrugada se colaba por los agujeros de mi abrigo, ese abrigo que había encontrado en un contenedor detrás de una cafetería cerrada, y que ahora era mi única protección contra el viento cortante de noviembre. Caminaba despacio, con una mano sobre mi vientre abultado, sintiendo los pequeños movimientos de mi bebé, como si él también buscara consuelo en mi calor. No tenía un destino claro, solo la esperanza de encontrar algún lugar donde pudiera descansar, aunque fuera por unas horas, sin el temor de que alguien me echara o me mirara con desprecio. Recuerdo el momento exacto en que mi vida cambió. Fue hace 6 meses, cuando el padre de mi hijo, Daniel, me dejó en la puerta de la casa de su madre, con una maleta y una promesa vacía de que volvería por mí. Nunca volvió. Su madre, una mujer de rostro duro y palabras aún más duras, me dejó claro que no era bienvenida. No puedo cargar con los errores de mi hijo, me dijo, cerrando la puerta en mi cara. Desde entonces, la calle fue mi hogar y la soledad, mi única compañía. Esa noche, mientras caminaba por la carretera desierta, vi a lo lejos las luces de un pequeño pueblo. No sabía su nombre, ni que me esperaba allí, pero algo en mi interior me empujó a seguir adelante. Cada paso era una mezcla de dolor y esperanza, de miedo y determinación. El pueblo parecía sacado de una postal antigua, casas bajas, techos de tejas rojas, faroles de luz cálida y una plaza central con un banco de madera gastada. Me senté en ese banco, abrazando mi maleta y cerrando los ojos por un instante, solo para descansar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que una voz suave me despertara. ¿Estás bien, querida? Abrí los ojos y vi a una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño y ojos llenos de preocupación. Llevaba un abrigo de lana azul y un pañuelo floreado atado al cuello. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, y en su voz sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: compasión. Intenté responder, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Solo pude asentir, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Ella se sentó a mi lado, sin decir nada más, y me ofreció un pañuelo limpio. «Me llamo Teresa», dijo finalmente. «¿Cómo te llamas tú?». Tomé aire y respondí, casi en un susurro: «Sofía». Teresa no hizo más preguntas. Se levantó y me invitó a seguirla. Caminamos despacio por las calles silenciosas, hasta llegar a una pequeña casa de fachada blanca y ventanas con cortinas de encaje. Al entrar, el aroma a pan recién horneado y café llenó mis sentidos. Sentí una calidez que me hizo temblar, como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar ante tanta bondad. «Siéntate, por favor», dijo Teresa, señalando una silla junto a la mesa de la cocina. Me sirvió una taza de leche caliente y un trozo de pan con mantequilla. Comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera un manjar. Ella me observaba en silencio, con una paciencia infinita. Cuando terminé, me llevó a una pequeña habitación con una cama cubierta de colchas coloridas. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo. «Mañana veremos qué hacer». Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con un futuro diferente, uno en el que mi hijo y yo teníamos un hogar, donde no éramos invisibles ni indeseados. Al despertar, la luz del sol se filtraba por la ventana, y el canto de los pájaros llenaba la habitación. Me senté en la cama, acariciando mi vientre, y sentí una paz que no recordaba haber sentido nunca. Teresa me esperaba en la cocina, preparando el desayuno. «¿Dormiste bien?», preguntó con una sonrisa. Asentí, agradecida. «¿Tienes familia?», preguntó, y esta vez no pude evitar que mi voz temblara al responder. «No, no tengo a nadie». Ella asintió, como si ya lo supiera, y me sirvió un plato de huevos revueltos. Durante los días siguientes, Teresa me enseñó a ayudarla en la casa. Juntas limpiábamos, cocinábamos y cuidábamos el pequeño jardín lleno de flores y hierbas aromáticas. Me contó que había perdido a su esposo hacía muchos años, y que sus hijos vivían lejos, en la ciudad. «La soledad es dura», me dijo una tarde, mientras regábamos las plantas.
Pero a veces, la vida nos da la oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar una familia donde menos lo esperamos. El pueblo era pequeño, pero sus habitantes eran amables. Al principio, me miraban con curiosidad, pero pronto comenzaron a saludarme con sonrisas y palabras amables. La panadera, doña Carmen, me regalaba bollos recién horneados cada vez que pasaba por su tienda. El cartero, don Manuel, siempre tenía una historia divertida que contar. Poco a poco, empecé a sentir que pertenecía a ese lugar. Sin embargo, no todo era fácil. Había noches en las que el miedo y la inseguridad me asaltaban. Me preguntaba si realmente merecía tanta bondad, si algún día Teresa se cansaría de mí y me pediría que me fuera. A veces, me despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, recordando los días en que dormía en la calle, temiendo por mi vida y la de mi hijo. Una tarde, mientras Teresa y yo preparábamos mermelada de fresa, sentí un dolor agudo en el vientre. Me doblé sobre la mesa, jadeando. Teresa corrió a mi lado, su rostro pálido de preocupación. ¿Estás bien, Sofía? Apenas pude responder. El dolor era intenso, y sentí que algo no estaba bien. Teresa llamó al médico del pueblo, el doctor Ramírez, quien llegó en cuestión de minutos. Me examinó con cuidado, su voz tranquila y profesional. Parece que el bebé quiere llegar antes de tiempo, dijo, mirándome a los ojos. Pero no te preocupes, vamos a cuidarte. Me llevaron al pequeño consultorio del pueblo, donde Teresa no se separó de mi lado ni un segundo. El dolor era cada vez más fuerte, pero la presencia de Teresa me daba fuerzas. Las horas pasaron lentamente, entre contracciones y palabras de aliento. Teresa me sostenía la mano, murmurando oraciones y palabras de ánimo. Eres fuerte, Sofía. Tu hijo será un milagro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché el llanto de mi bebé. Una mezcla de alivio y alegría me invadió. El doctor me mostró a mi hijo, un niño pequeño y rosado, con un llanto fuerte y decidido. Lloré, no solo por el dolor, sino por la felicidad de saber que mi hijo había llegado al mundo sano y salvo. Teresa me abrazó, sus lágrimas mezclándose con las mías. Bienvenido. Pequeño, susurró, acariciando la cabecita de mi hijo. En ese momento, supe que no estaba sola. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y felicidad. Teresa me ayudó a cuidar de mi hijo, enseñándome a bañarlo, a alimentarlo, a calmar su llanto. Los vecinos del pueblo trajeron regalos, ropa, mantas, pañales y hasta una cuna hecha a mano por el carpintero, don Luis. Me sentí abrumada por tanta generosidad. Cada gesto, cada palabra amable, era un bálsamo para mi corazón herido. Una tarde, mientras paseaba con mi hijo en brazos por la plaza del pueblo, me encontré con doña Carmen, la panadera. ¿Cómo te sientes, Sofía?, preguntó, sonriendo. Agradecida, respondí, y sentí que esa palabra no era suficiente para expresar todo lo que sentía. Este pueblo me ha dado más de lo que jamás imaginé. Doña Carmen me miró con ternura. Aquí todos hemos pasado por momentos difíciles. Sabemos lo que es necesitar ayuda. Y también sabemos que, cuando uno recibe, debe dar a los demás. Sus palabras me hicieron reflexionar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo que ofrecer, que podía ser útil, que podía devolver un poco de la bondad que había recibido. Con el tiempo, empecé a ayudar en la panadería. Doña Carmen me enseñó a amasar el pan, a preparar dulces y a atender a los clientes. Me sentía útil, parte de algo más grande que yo misma. Los clientes me saludaban por mi nombre, y algunos incluso me confiaban sus propios problemas y alegrías. El pueblo se convirtió en mi hogar y sus habitantes, en mi familia. Teresa seguía siendo mi mayor apoyo. Se convirtió en la abuela de mi hijo, cuidándolo con un amor que solo una abuela puede dar. A veces, la veía mirarlo con los ojos llenos de lágrimas, y sabía que en él encontraba un consuelo para su propia soledad. Este niño nos ha unido, me decía, acariciando su cabecita. Es un regalo para las dos. Pero la vida, como siempre, tenía sus pruebas. Un día, recibí una carta de Daniel, el padre de mi hijo. Decía que había cambiado, que quería conocer a su hijo, que quería que volviéramos a ser una familia. La carta me llenó de confusión. Durante días, no supe qué hacer. Teresa me escuchó en silencio, sin juzgarme. Solo tú sabes lo que es mejor para ti y para tu hijo, me dijo. Pero recuerda que aquí siempre tendrás un hogar. Finalmente, decidí responder a Daniel. Le escribí una carta sincera, contándole todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, y lo mucho que había cambiado.
Le dije que, por ahora, mi hijo y yo estábamos bien, que habíamos encontrado un lugar donde éramos felices, y que, si de verdad quería ser parte de nuestra vida, tendría que demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Daniel nunca respondió. Al principio, sentí una punzada de tristeza, pero pronto comprendí que no necesitaba su aprobación ni su presencia para ser feliz. Tenía a mi hijo, tenía a Teresa, tenía un pueblo entero que me había abierto los brazos. Había encontrado esperanza donde menos lo esperaba. Los meses pasaron, y mi hijo creció sano y feliz. Aprendió a caminar en la plaza del pueblo, rodeado de vecinos que lo adoraban. Teresa y yo lo veíamos jugar, y a veces nos mirábamos en silencio, compartiendo una complicidad silenciosa. Sabíamos que, juntas, habíamos construido algo hermoso a partir del dolor y la soledad. Una tarde de primavera, mientras el sol doraba los tejados del pueblo y el aroma a pan recién horneado llenaba el aire, me senté en el banco de la plaza, el mismo donde había dormido la primera noche. Miré a mi hijo correr tras una mariposa, su risa llenando el aire, y sentí una gratitud inmensa. Pensé en todo lo que había pasado, en el miedo, la soledad, la desesperanza. Y supe que, aunque la vida me había golpeado, también me había dado la oportunidad de empezar de nuevo. A veces, la esperanza llega de la forma más inesperada. A veces, basta con que una persona te mire a los ojos y te diga, ¿necesitas ayuda? Para que todo cambie. Yo encontré esperanza en un pueblo pequeño, en la bondad de una mujer que me abrió las puertas de su casa y de su corazón. Y ahora, cada día, trato de devolver esa bondad, de ser para otros lo que Teresa fue para mí. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias emocionantes. Porque todos, en algún momento, necesitamos un poco de esperanza. Y a veces, la encontramos donde menos lo esperamos. El verano llegó al pueblo con una suavidad que parecía acariciar cada rincón, llenando el aire de aromas dulces y promesas de días largos y tranquilos. Las flores del jardín de Teresa estallaban en colores vivos, y mi hijo, al que llamé Mateo, ya balbuceaba sus primeras palabras, señalando cada mariposa, cada perro callejero, cada nube que pasaba por el cielo azul. Yo me sentía transformada, como si la maternidad y la calidez de aquel lugar hubieran reconstruido cada parte rota de mi ser. Pero la vida en el pueblo, aunque apacible, no estaba exenta de desafíos. Había quienes, a pesar de la hospitalidad general, miraban con recelo a una forastera como yo. Recuerdo especialmente a doña Elvira, la vecina de la esquina, que siempre barría la acera con energía y lanzaba miradas inquisitivas cada vez que pasaba frente a su casa. Un día, mientras paseaba a Mateo en su cochecito, la escuché murmurar a otra vecina, «¿No sabemos de dónde viene esa muchacha y si trae problemas?». Sentí una punzada de dolor, pero también una determinación renovada. No podía dejar que el miedo o el prejuicio me arrebataran la paz que tanto me había costado encontrar. Teresa, siempre atenta, notó mi inquietud. Una tarde, mientras preparábamos limonada en la cocina, me preguntó, «¿Te han hecho sentir incómoda?». Dudé antes de responder, pero finalmente asentí. Algunas personas no confían en mí. No sé si algún día lo harán. Ella me miró con ternura y puso su mano sobre la mía. El tiempo y las acciones hablan más que las palabras, Sofía. Este pueblo es pequeño, y la gente teme lo desconocido. Pero tú ya has demostrado tu valor y tu bondad. Solo sigue siendo tú misma. Sus palabras me dieron fuerzas. Decidí involucrarme más en la vida del pueblo, no solo en la panadería, sino también en las actividades comunitarias. Cuando anunciaron la feria anual, me ofrecí como voluntaria para ayudar a organizar los juegos infantiles y la venta de dulces. Al principio, algunos dudaron, pero poco a poco, mi entusiasmo y dedicación fueron derribando barreras. La feria fue un éxito. Los niños reían, los adultos charlaban animadamente, y el aroma a churros y algodón de azúcar llenaba la plaza. Mateo, con sus mejillas sonrosadas y sus ojos brillantes, fue la estrella del día, correteando entre los puestos y recibiendo abrazos de todos. Incluso doña Elvira, la vecina desconfiada, se acercó al final de la tarde y me ofreció una sonrisa tímida. Buen trabajo, Sofía. Los niños la pasaron muy bien. Sentí que, por fin, una puerta se abría. Esa noche, mientras acostaba a Mateo y le cantaba una nana suave, pensé en todo lo que había cambiado. Recordé las noches frías en la calle, el miedo constante, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Ahora, en esa pequeña habitación iluminada por la luz dorada de una lámpara, sentía que, por primera vez, tenía un hogar de verdad. Pero la vida, siempre impredecible, me tenía preparada otra prueba. Una mañana, mientras barría la entrada de la panadería, vi llegar al pueblo un coche desconocido.
De él bajó un hombre alto, de cabello oscuro y mirada cansada. Mi corazón se detuvo por un instante, era Daniel. No lo había visto desde aquella noche en que me dejó en la casa de su madre. Por un momento, el pasado me envolvió como una sombra fría. Daniel se acercó despacio, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. Sofía, murmuró, su voz temblorosa. He venido a verte. A ver a nuestro hijo. Sentí una mezcla de rabia, miedo y compasión. No sabía qué decir. Teresa, que había salido a comprar leche, regresó justo en ese momento y, al ver la escena, se quedó en silencio, observando con atención. ¿Por qué ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Daniel levantó la mirada, y vi en sus ojos un dolor sincero. He cometido muchos errores. Me fui porque tenía miedo, porque no sabía cómo enfrentar la responsabilidad. Pero he cambiado, Sofía. He estado en terapia, he buscado trabajo, he pensado en ustedes cada día. Sus palabras me conmovieron, pero también me llenaron de dudas. Le pedí que se sentara en la terraza de la panadería. Teresa nos sirvió café y se sentó a mi lado, como un pilar silencioso de apoyo. Daniel me contó su historia, cómo había tocado fondo, cómo la culpa lo había perseguido, cómo había decidido buscarme después de leer mi carta. No espero que me perdones de inmediato, dijo, pero quiero ser parte de la vida de Mateo. Quiero conocerlo, aunque sea poco a poco. Miré a Teresa, buscando consejo en sus ojos sabios. Ella asintió levemente, como diciendo que la decisión era mía. Después de un largo silencio, le dije a Daniel, Mateo es feliz aquí. Tiene una vida tranquila, rodeado de personas que lo quieren. Si de verdad quieres conocerlo, tendrás que ganarte su confianza, y la mía. No puedo permitir que lo lastimen. Daniel aceptó mis condiciones. Durante las semanas siguientes, se quedó en una pensión del pueblo y comenzó a visitarnos, primero en la panadería, luego en la plaza, siempre bajo mi supervisión. Mateo, curioso y abierto, se encariñó con él poco a poco. Daniel le leía cuentos, le enseñaba a lanzar piedras al río, le compraba helados en la heladería de la esquina. Yo observaba cada gesto, cada palabra, buscando señales de sinceridad. Con el tiempo, vi que Daniel realmente había cambiado. No era el hombre asustado y egoísta que me había abandonado. Ahora era paciente, atento, dispuesto a escuchar y a aprender. Aún así, mi corazón tardó en sanar. Había cicatrices profundas, heridas que solo el tiempo y el amor podían curar. Una tarde, mientras caminábamos por el sendero que rodeaba el pueblo, Daniel me tomó de la mano. Gracias por darme una segunda oportunidad, susurró. Sentí una oleada de emociones, gratitud, esperanza, miedo. No es solo por ti, respondí. Es por Mateo. Él merece conocer a su padre, pero también merece una madre fuerte, capaz de protegerlo. Esa noche, mientras veía a Mateo dormir, comprendí que el perdón no era solo para Daniel, sino también para mí misma. Tenía que dejar atrás el pasado, dejar de culparme por las decisiones que había tomado, por los errores, por las veces que había sentido que no era suficiente. Tenía que aceptar que, a pesar de todo, había hecho lo mejor que pude. El pueblo, testigo silencioso de mi transformación, me abrazó aún más. Los vecinos, que al principio me miraban con desconfianza, ahora me invitaban a sus casas, me confiaban sus secretos, me pedían consejos. Me convertí en parte de la vida cotidiana, la joven madre que ayudaba en la panadería, la amiga que escuchaba sin juzgar, la mujer que había encontrado esperanza en medio de la adversidad. Teresa, mi ángel guardián, envejecía con gracia. A veces, la encontraba sentada en el jardín, mirando las flores y murmurando oraciones. Un día, me tomó de la mano y me dijo, Sofía, tú eres la hija que nunca tuve. Gracias por devolverle la alegría a esta casa. Lloré en sus brazos, agradecida por su amor incondicional. Los años pasaron, y Mateo creció rodeado de amor. Daniel se convirtió en un padre presente, y aunque nunca volvimos a ser pareja, aprendimos a ser una familia diferente, unida por el amor a nuestro hijo y el respeto mutuo. El pueblo celebró cada uno de los logros de Mateo, sus primeros pasos, su primer día de escuela, sus cumpleaños llenos de risas y juegos. Un día, recibí una carta de la ciudad. Era una oferta de trabajo en una panadería grande, con un salario que me permitiría ahorrar para el futuro de Mateo. Dudé antes de aceptar. El pueblo era mi hogar, pero también quería darle a mi hijo todas las oportunidades posibles. Hablé con Teresa, con Daniel, con los vecinos. Todos me animaron a seguir adelante, a no tener miedo de crecer. La despedida fue emotiva. El pueblo organizó una fiesta en la plaza, con música, comida y abrazos interminables. Teresa me regaló una colcha tejida a mano, con los colores del jardín.
Para que nunca olvides de dónde vienes, me dijo, besando mi frente. Doña Carmen me entregó una caja de dulces, y hasta doña Elvira, la vecina desconfiada, me abrazó con lágrimas en los ojos. Partí con Mateo y Daniel, rumbo a la ciudad, con el corazón lleno de gratitud y esperanza. La vida en la ciudad fue diferente, más rápida, más ruidosa, pero llevé conmigo las lecciones del pueblo, la importancia de la bondad, la fuerza del perdón, el valor de la comunidad. Trabajé duro, ahorré cada centavo, y nunca dejé de escribir a Teresa y a los amigos que había dejado atrás. Mateo creció fuerte y feliz, y cada verano volvíamos al pueblo para visitar a Teresa, que nos recibía con los brazos abiertos y la mesa llena de delicias. El pueblo seguía igual, tranquilo, acogedor, lleno de historias y de gente buena. Cada vez que regresaba, sentía que una parte de mí volvía a casa. Con el tiempo, abrí mi propia panadería en la ciudad, inspirada en las recetas de doña Carmen y en el amor de Teresa. El negocio prosperó, y pronto me convertí en un referente en el barrio. Contraté a otras mujeres en situación difícil, ofreciéndoles la misma oportunidad que yo había recibido. Quería que mi historia fuera un faro de esperanza para otras, que supieran que siempre hay una salida, que la bondad existe, que la vida puede cambiar en un instante. Años después, cuando Teresa falleció, regresé al pueblo para despedirme. La iglesia estaba llena de gente, todos llorando la partida de una mujer que había tocado tantas vidas. Me senté en el banco de la plaza, con Mateo a mi lado, y lloré por la pérdida, pero también por la gratitud de haberla conocido. Planté un rosal en su honor, en el jardín que tanto amaba, y prometí seguir su legado de amor y generosidad. Hoy, cuando miro atrás, veo un camino lleno de obstáculos, pero también de milagros. Veo a una joven asustada, sola y embarazada, que encontró esperanza en un pueblo pequeño, en la bondad de una extraña, en la fuerza de una comunidad. Veo a una madre que aprendió a perdonar, a confiar, a amar de nuevo. Veo a una mujer que, contra todo pronóstico, construyó una vida digna para sí misma y para su hijo. El otoño en la ciudad tenía un aire distinto al del pueblo. Las hojas caían en remolinos sobre las aceras, y el bullicio de los autos y la gente apresurada contrastaba con la calma de las mañanas en la plaza, donde el tiempo parecía detenerse. Sin embargo, cada vez que el viento traía consigo el aroma a pan recién horneado desde mi pequeña panadería, sentía que una parte del pueblo vivía conmigo, que Teresa y sus enseñanzas seguían presentes en cada rincón de mi nueva vida. Mateo, ya un niño curioso y despierto, se adaptó rápido a la ciudad. Hizo amigos en la escuela, aprendió a moverse entre el tráfico y las multitudes, pero nunca perdió esa dulzura y esa empatía que había cultivado en el pueblo. A menudo, me preguntaba por Teresa, por doña Carmen, por los perros callejeros que solían seguirlo en sus paseos. Yo le contaba historias de aquellos días, y juntos mirábamos las fotos que guardaba en una caja de madera, como un tesoro secreto. La panadería se convirtió en un refugio, no solo para mí, sino para muchas otras mujeres que, como yo, habían conocido la soledad y la incertidumbre. Recuerdo especialmente a Lucía, una joven madre que llegó una mañana con los ojos enrojecidos y un bebé en brazos. Me dijeron que aquí ayudan a las mujeres que no tienen a dónde ir, murmuró, casi sin voz. La abracé, recordando mi propia llegada al pueblo, y le ofrecí una taza de té caliente. Lucía se quedó con nosotros, aprendió a amasar el pan, a preparar dulces, a confiar de nuevo en la bondad de los extraños. Cada mujer que pasaba por la panadería traía consigo una historia, una herida, una esperanza. Juntas, formamos una pequeña familia, unidas por el deseo de salir adelante, de ofrecer a nuestros hijos un futuro mejor. Organizábamos cenas comunitarias, compartíamos risas y lágrimas, celebrábamos los cumpleaños y los logros de cada una. La panadería era más que un negocio. Era un hogar, un lugar donde nadie era invisible. A pesar de la felicidad que había encontrado, había noches en las que la nostalgia me envolvía como una manta pesada. Extrañaba el silencio del pueblo, el canto de los pájaros al amanecer, la voz de Teresa llamándome desde la cocina. A veces, me sentaba en la ventana, mirando las luces de la ciudad, y sentía un vacío en el pecho. Pero entonces, Mateo se acercaba, se acurrucaba a mi lado y me decía, «Mamá, cuéntame otra vez cómo fue cuando llegaste al pueblo». Y yo le contaba, una y otra vez, cómo una mujer embarazada y sin hogar había encontrado esperanza en el lugar más inesperado. Un día, recibí una carta de doña Carmen. Me contaba que la panadería del pueblo seguía prosperando, que los niños preguntaban por Mateo, que el rosal que planté en honor a Teresa florecía cada primavera. «El pueblo no es el mismo sin ti», escribió. «Pero sabemos que llevas un pedacito de nosotros en tu corazón». Le respondí con una carta larga, llena de recuerdos y gratitud, y le prometí que pronto volveríamos a visitarlos. La oportunidad llegó en las vacaciones de verano.
Mateo y yo tomamos el tren al pueblo, y desde la ventanilla vi cómo el paisaje cambiaba. Los edificios altos daban paso a campos verdes, a caminos de tierra, a casas de techos rojos. Al llegar, el pueblo nos recibió con los brazos abiertos. Doña Carmen nos abrazó con fuerza, los vecinos nos saludaron con sonrisas, y hasta doña Elvira, la vecina desconfiada, nos invitó a tomar limonada en su jardín. Caminé con Mateo hasta la plaza, y me senté en el banco donde todo había comenzado. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que la paz del lugar me envolviera. Sentí la presencia de Teresa, como un susurro en el viento, y le agradecí en silencio por todo lo que me había dado. Mateo corrió a jugar con los niños del pueblo, y yo lo observé, sintiendo que el círculo de mi vida se cerraba de una manera hermosa y poética. Durante nuestra estancia, ayudé a doña Carmen en la panadería, enseñé a las jóvenes del pueblo algunas de las recetas que había aprendido en la ciudad, y organicé una pequeña feria para recaudar fondos para la escuela local. El pueblo vibraba con alegría, y yo sentía que, a pesar de la distancia y el tiempo, seguía siendo parte de esa comunidad. Una tarde, mientras paseaba por el sendero que rodeaba el pueblo, me encontré con Daniel. Había venido a visitarnos, como solía hacer cada vez que podía. Caminamos juntos, hablando de Mateo, de la vida en la ciudad, de los recuerdos que compartíamos. Daniel me confesó que había encontrado la paz en el perdón, que había aprendido a ser un mejor padre y un mejor hombre. Nunca dejaré de agradecerte por darme la oportunidad de conocer a nuestro hijo, me dijo, con los ojos llenos de sinceridad. Le sonreí, sintiendo que, finalmente, todas las piezas de mi vida encajaban. No éramos una familia tradicional, pero éramos una familia real, unida por el amor y el respeto. Mateo tenía 2 hogares, 2 mundos, y crecía sabiendo que era amado y aceptado tal como era. Al regresar a la ciudad, llevé conmigo la certeza de que, sin importar dónde estuviera, siempre tendría un lugar al que volver. La panadería siguió creciendo, y pronto abrí una segunda sucursal en otro barrio. Contraté a más mujeres, organicé talleres de cocina para madres solteras, y colaboré con organizaciones locales para ofrecer refugio y apoyo a quienes lo necesitaban. Un día, recibí la visita de una periodista que había escuchado mi historia. Quería escribir un artículo sobre la panadería y el trabajo que hacíamos. Al principio, dudé en aceptar. No me gustaba ser el centro de atención, pero pensé en todas las mujeres que podrían encontrar esperanza al leer mi historia. Así que acepté, y le conté todo, desde mis días en la calle, hasta mi llegada al pueblo, el encuentro con Teresa, el nacimiento de Mateo, la reconstrucción de mi vida. El artículo se publicó en un periódico importante, y pronto recibí mensajes de mujeres de todo el país, agradeciéndome por compartir mi experiencia, pidiéndome consejos, buscando apoyo. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía, sino de todas las mujeres que luchan cada día por salir adelante, que buscan un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Con el tiempo, fundé una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres embarazadas en situación de calle. Conseguimos donaciones, voluntarios, y abrimos un refugio donde podían encontrar no solo un techo, sino también apoyo emocional, capacitación laboral, sobre todo, una comunidad que las acogía sin juzgar. Cada vez que veía a una mujer sonreír al recibir ayuda, recordaba a Teresa, a doña Carmen, a todos los que me tendieron la mano cuando más lo necesitaba. Mateo creció rodeado de amor y de ejemplos de resiliencia. Se convirtió en un joven generoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás. A veces, me acompañaba al refugio, jugaba con los niños, leía cuentos a los más pequeños. Yo lo miraba y sentía un orgullo inmenso, sabiendo que, a pesar de todo, había logrado darle una vida digna y llena de esperanza. Los años pasaron, y la vida siguió su curso. Hubo momentos de alegría y de tristeza, de logros y de pérdidas, pero nunca volví a sentirme sola. La comunidad que había construido, primero en el pueblo y luego en la ciudad, era mi mayor tesoro. Aprendí que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que elegimos, la que nos acompaña en los momentos difíciles, la que celebra con nosotros cada pequeño triunfo. A veces, en las noches tranquilas, me siento en la ventana con una taza de té y pienso en todo lo que he vivido. Recuerdo el miedo, la desesperanza, la soledad. Pero también recuerdo la bondad, la generosidad, el amor incondicional. Y sé que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay una luz al final del camino. El invierno llegó a la ciudad con una fuerza inesperada. Las noches se hicieron más largas y frías, y la panadería se convirtió en un refugio cálido para muchos. Las mujeres que trabajaban conmigo, cada una con su historia de lucha y superación, decoraban el local con guirnaldas hechas a mano y pequeños adornos que traían de sus casas. El aroma a canela y chocolate caliente llenaba el aire, y los clientes entraban buscando no solo pan, sino también un poco de consuelo y compañía.
Mateo, ya adolescente, se había convertido en mi mayor orgullo. Era un joven sensible, atento a las necesidades de los demás, siempre dispuesto a ayudar en la panadería o en el refugio. A veces, lo veía sentado en una mesa, escuchando con paciencia a alguna de las mujeres nuevas que llegaban, compartiendo con ellas palabras de aliento y esperanza. Me recordaba a Teresa, a esa capacidad de escuchar sin juzgar, de ofrecer amor sin condiciones. Una noche, mientras cerrábamos la panadería, Lucía, la joven madre que había llegado hacía años, se me acercó con lágrimas en los ojos. Sofía, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí y por mi hijo. Cuando llegué aquí, no tenía nada. Ahora tengo un trabajo, un hogar, amigos. Me has dado una nueva vida. La abracé con fuerza, sintiendo que, de alguna manera, estaba devolviendo al mundo la bondad que una vez recibí. El refugio seguía creciendo. Cada semana, llegaban nuevas mujeres, algunas embarazadas, otras con niños pequeños, todas cargando historias de dolor y esperanza. Organizábamos talleres de cocina, costura, escritura, y poco a poco, las mujeres iban recuperando la confianza en sí mismas. Veía en sus ojos el mismo brillo que un día Teresa vio en los míos, y sentía que, a pesar de las dificultades, estábamos construyendo algo hermoso. Un día, recibí una llamada inesperada. Era doña Carmen, desde el pueblo. Su voz sonaba preocupada. Sofía, necesitamos tu ayuda. La panadería está en problemas. Han abierto una gran tienda en la ciudad vecina y muchos clientes se han ido. No sé cuánto tiempo más podremos seguir. Sentí una punzada de tristeza. La panadería de doña Carmen era el corazón del pueblo, un lugar de encuentro, de historias, de recuerdos. Hablé con Mateo y con las mujeres de la panadería. Decidimos organizar una campaña para ayudar a doña Carmen. Preparamos cajas con nuestros mejores productos, organizamos una feria en la ciudad para dar a conocer la panadería del pueblo y recaudamos fondos para modernizar el local y atraer a nuevos clientes. La respuesta fue abrumadora. Gente de toda la ciudad vino a la feria, compró nuestros productos, escuchó nuestras historias. Pronto, la panadería del pueblo volvió a prosperar, y doña Carmen me llamó entre lágrimas para agradecerme. Eres como una hija para mí, Sofía. Gracias por no olvidarte de nosotros. Ese gesto de solidaridad me recordó la importancia de la comunidad, de la ayuda mutua, de no olvidar nunca de dónde venimos. Decidí que, cada año, organizaríamos una feria para apoyar a pequeños negocios y a mujeres emprendedoras. La panadería se convirtió en un centro de encuentro, donde se compartían no solo recetas, sino también sueños y proyectos. Con el tiempo, Mateo empezó a interesarse por la repostería. Pasaba horas en la cocina, experimentando con nuevos sabores, creando pasteles y galletas que sorprendían a todos. Un día, me dijo, «Mamá, quiero estudiar gastronomía. Quiero abrir mi propia panadería algún día, como tú». Sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Recordé mis primeros días en la panadería del pueblo, el miedo, la incertidumbre, la esperanza. Ahora, veía a mi hijo seguir mis pasos, pero con una confianza y una alegría que yo nunca tuve a su edad. Lo apoyé en todo. Juntos, visitamos escuelas de gastronomía, hablamos con chefs, planeamos su futuro. Mateo trabajaba duro, estudiaba, ayudaba en el refugio. Se convirtió en un ejemplo para los demás jóvenes del barrio, demostrando que, con esfuerzo y apoyo, todo es posible. Mientras tanto, el refugio seguía creciendo. Conseguimos más donaciones, ampliamos las instalaciones, contratamos a psicólogas y trabajadoras sociales para ofrecer un apoyo más completo. Cada vez que una mujer encontraba trabajo, alquilaba su propio departamento o simplemente sonreía después de mucho tiempo, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Un día, recibí la visita de una mujer mayor. Tenía el cabello blanco, los ojos cansados y una expresión de tristeza profunda. «Me llamo Rosa», dijo, «y no tengo a dónde ir. Mi familia me ha dado la espalda y no sé qué hacer». La invité a sentarse, le ofrecí una taza de té y escuché su historia. Había perdido a su esposo, sus hijos vivían lejos y apenas la llamaban. Se sentía sola, invisible, sin propósito. La acogimos en el refugio, y poco a poco, Rosa fue recuperando la alegría. Ayudaba en la cocina, contaba historias a los niños, tejía mantas para las mujeres embarazadas. Un día, me dijo, «Gracias, Sofía. Me has devuelto las ganas de vivir». Su gratitud me conmovió profundamente. Aprendí que la soledad no tiene edad, y que todos, en algún momento, necesitamos sentirnos parte de algo. La panadería y el refugio se convirtieron en un faro de esperanza para muchas personas.
Organizábamos cenas navideñas para quienes no tenían familia, celebrábamos los cumpleaños de todos, grandes y pequeños, y cada logro era motivo de fiesta. La comunidad creció, y con ella, mi corazón. A veces, en las noches tranquilas, me sentaba en la cocina, con una taza de chocolate caliente, y pensaba en Teresa. Imaginaba su sonrisa, su voz suave, su manera de ver el mundo. Le hablaba en silencio, agradeciéndole por haberme salvado, por haberme enseñado a amar y a confiar. Sabía que, dondequiera que estuviera, estaría orgullosa de lo que habíamos construido. Mateo terminó la escuela y fue aceptado en una prestigiosa academia de gastronomía. El día que se fue, sentí una mezcla de alegría y tristeza. Mi pequeño, el niño que había nacido en un consultorio de pueblo, ahora era un joven lleno de sueños y de talento. Lo abracé con fuerza, deseándole todo lo mejor, y le recordé que siempre tendría un hogar al que volver. La casa se sintió vacía al principio, pero pronto me di cuenta de que no estaba sola. Tenía a las mujeres del refugio, a las amigas de la panadería, a la comunidad que habíamos construido juntas. Cada día, encontraba nuevas razones para sonreír, para seguir adelante, para ayudar a los demás. Un día, recibí una carta de Mateo. Me contaba sobre sus clases, sus amigos, sus primeros intentos de crear recetas propias. Mamá, gracias por enseñarme a no rendirme nunca. Todo lo que soy, te lo debo a ti. Lloré al leer sus palabras, sintiendo que, a pesar de todos los obstáculos, había logrado darle a mi hijo la vida que soñé para él. El refugio siguió creciendo. Abrimos una segunda sede en otro barrio, y pronto, otras ciudades comenzaron a interesarse por nuestro modelo. Fui invitada a dar charlas, a compartir mi historia, a inspirar a otras mujeres. Al principio, me sentía nerviosa, pero pronto descubrí que, al contar mi historia, ayudaba a otras a encontrar su propia voz. Un día, después de una charla en una universidad, una joven se me acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Sofía, tu historia me ha dado fuerzas para seguir adelante. Estoy embarazada, mi familia me ha dado la espalda, y no sabía qué hacer. Ahora sé que no estoy sola. La abracé, recordando mi propia desesperación, y le ofrecí mi ayuda. La invité al refugio, y juntas, comenzamos a construir un nuevo camino. La vida siguió, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Pero nunca volví a sentirme sola. Aprendí que la esperanza no es un destino, sino un camino que se recorre cada día, con cada gesto de bondad, con cada mano tendida, con cada sonrisa compartida. Hoy, cuando miro atrás, veo a una joven asustada, sola y embarazada, que encontró esperanza en un pueblo pequeño, en la bondad de una extraña, en la fuerza de una comunidad. Veo a una madre que aprendió a perdonar, a confiar, a amar de nuevo. Veo a una mujer que, contra todo pronóstico, construyó una vida digna para sí misma y para su hijo. La primavera llegó a la ciudad con una promesa de renovación. Los árboles de la avenida frente a la panadería se cubrieron de flores blancas y rosadas, y el aire se llenó de un perfume dulce que me recordaba los jardines de Teresa en el pueblo. Cada mañana, al abrir la panadería, sentía que la vida me regalaba una nueva oportunidad de empezar de nuevo, de seguir sembrando esperanza en los corazones de quienes cruzaban nuestra puerta. El refugio, ahora con 2 sedes, se había convertido en un punto de referencia para mujeres en situación de vulnerabilidad. Recibíamos llamadas de otras ciudades, de organizaciones que querían replicar nuestro modelo, de mujeres que buscaban un lugar seguro para ellas y sus hijos. Yo dedicaba mis días a coordinar talleres, a buscar donaciones, a escuchar historias de vida que, aunque diferentes a la mía, compartían el mismo anhelo de dignidad y pertenencia. Una de las historias que más me marcó fue la de Mariana, una joven de apenas 17 años que llegó al refugio una tarde lluviosa, empapada y temblando de frío. Su embarazo era evidente, y sus ojos reflejaban un miedo profundo. La recibí con una manta y una taza de té caliente, y poco a poco, entre silencios y lágrimas, me contó su historia. Había huido de una familia violenta, había dormido en parques y estaciones de tren, y había llegado a la ciudad siguiendo la esperanza de encontrar un lugar donde nadie la juzgara. Mariana se integró rápidamente al grupo. Las otras mujeres la acogieron como a una hermana menor, y juntas la ayudamos a preparar la llegada de su bebé. Le enseñamos a coser, a cocinar, a cuidar de sí misma. Vi en ella la misma vulnerabilidad y la misma fuerza que un día Teresa vio en mí. Cuando nació su hija, todas celebramos como si fuera nuestra propia familia la que crecía. Mariana me abrazó con gratitud, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio pasado, de mi propio renacer. Mientras tanto, Mateo avanzaba en sus estudios de gastronomía. Cada vez que venía a casa, traía consigo nuevas recetas, ideas frescas, sueños de abrir su propio local.
Una tarde, mientras horneábamos juntos, me confesó: «Mamá, quiero que mi panadería sea un lugar como el tuyo, donde la gente venga no solo por el pan, sino por la calidez, por la compañía, por la esperanza». Sentí una emoción profunda, sabiendo que la semilla que Teresa plantó en mí seguía dando frutos en la vida de mi hijo. El refugio y la panadería se convirtieron en escenarios de pequeñas y grandes historias. Recuerdo a Ana, una mujer mayor que, tras enviudar, se encontró sola y sin recursos. Llegó al refugio con la mirada perdida, pero pronto se convirtió en la abuela de todos, contando cuentos a los niños y enseñando a las jóvenes a tejer. O a Carla, que tras años de maltrato, encontró en la cocina una forma de sanar sus heridas, y terminó abriendo su propio puesto de empanadas en el mercado local. Cada historia era un recordatorio de que la vida, aunque a veces cruel, siempre ofrece una segunda oportunidad. Y yo, que un día fui rescatada por la bondad de una extraña, ahora tenía el privilegio de ser ese faro para otras. Un día, recibí una invitación para dar una charla en una conferencia internacional sobre mujeres y resiliencia. Dudé en aceptar, pues nunca me sentí cómoda hablando en público, pero las mujeres del refugio me animaron. «Tu historia puede inspirar a muchas más», me dijeron. Así que viajé a otro país, compartí mi experiencia ante cientos de personas, y sentí, por primera vez, que mi voz tenía un alcance que nunca imaginé. Después de la charla, muchas mujeres se me acercaron para contarme sus propias historias, para agradecerme, para pedirme consejos. Me di cuenta de que, aunque los contextos fueran diferentes, el dolor y la esperanza eran universales. Volví a casa con el corazón lleno de gratitud y la convicción de que debía seguir compartiendo mi historia, no por vanidad, sino por responsabilidad. El tiempo pasó, y el refugio siguió creciendo. Conseguimos fondos para abrir una guardería, para que las madres pudieran trabajar o estudiar mientras sus hijos estaban seguros y cuidados. Organizamos ferias de empleo, talleres de autoestima, grupos de apoyo psicológico. Cada logro era celebrado como una victoria colectiva, y cada caída era amortiguada por la solidaridad del grupo. Mateo, ya graduado, abrió su primera panadería en un barrio humilde de la ciudad. Me invitó a la inauguración, y al entrar, sentí una emoción indescriptible. El local estaba decorado con fotos del pueblo, con recetas escritas a mano por Teresa y doña Carmen, con manteles tejidos por Ana. El aroma a pan recién horneado me transportó a mis primeros días en el pueblo, y supe que el legado de amor y esperanza seguía vivo. Mateo contrató a jóvenes en situación de vulnerabilidad, les enseñó el oficio, les dio una oportunidad. Pronto, su panadería se llenó de clientes, de risas, de historias compartidas. Yo lo miraba desde la distancia, orgullosa de ver cómo mi hijo, nacido en la adversidad, se convertía en un hombre generoso y compasivo. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con Daniel. Había formado una nueva familia, pero seguía presente en la vida de Mateo. Nos sentamos en un banco, bajo la sombra de un árbol, y hablamos de todo lo que habíamos vivido. «Nunca imaginé que la vida nos llevaría por caminos tan distintos», me dijo. «Pero me alegra ver que, a pesar de todo, supimos construir algo bueno para nuestro hijo». Le sonreí, sintiendo que, finalmente, todas las heridas del pasado habían sanado. La vida siguió, con sus rutinas y sus sorpresas. El refugio se convirtió en un modelo para otras ciudades, y pronto recibí invitaciones para asesorar a organizaciones en otros países. Viajé, aprendí, compartí, y en cada lugar encontré mujeres valientes, dispuestas a luchar por un futuro mejor. A veces, en las noches tranquilas, me sentaba en la ventana, con una taza de té, y pensaba en Teresa. Imaginaba su sonrisa, su voz suave, su manera de ver el mundo. Le hablaba en silencio, agradeciéndole por haberme salvado, por haberme enseñado a amar y a confiar. Sabía que, dondequiera que estuviera, estaría orgullosa de lo que habíamos construido. Un día, recibí una carta del pueblo. Era de doña Carmen, que me contaba que el rosal de Teresa seguía floreciendo cada primavera, que los niños del pueblo preguntaban por mí y por Mateo, que la panadería seguía siendo el corazón de la comunidad. Le respondí con una carta larga, llena de recuerdos y gratitud, y le prometí que pronto volveríamos a visitarlos. Así, la vida se fue llenando de pequeños milagros, de encuentros inesperados, de historias de superación. Aprendí que la esperanza no es un destino, sino un camino que se recorre cada día, con cada gesto de bondad, con cada mano tendida, con cada sonrisa compartida. Hoy, cuando miro atrás, veo a una joven asustada, sola y embarazada, que encontró esperanza en un pueblo pequeño, en la bondad de una extraña, en la fuerza de una comunidad. Veo a una madre que aprendió a perdonar, a confiar, a amar de nuevo. Veo a una mujer que, contra todo pronóstico, construyó una vida digna para sí misma y para su hijo.
Y si tú, que escuchas mi historia, alguna vez te sientes perdido, solo, sin esperanza, recuerda que la vida puede cambiar en un instante. Que basta una mano tendida, una palabra amable, una oportunidad, para transformar el dolor en esperanza. No tengas miedo de pedir ayuda, de aceptar la bondad, de empezar de nuevo. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Y a veces, la esperanza se encuentra en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarme en este viaje. Si mi historia te inspiró, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos de esperanza y superación. Juntos, podemos construir un mundo más compasivo, donde nadie tenga que enfrentar la soledad sin una mano amiga. Y recuerda, la esperanza, como el pan recién horneado, siempre sabe mejor cuando se comparte. Más difíciles, y que a veces solo necesitamos una mano amiga para volver a creer en nosotros mismos. Si mi historia te tocó el corazón, recuerda, nunca estás solo y siempre hay un nuevo comienzo esperando por ti, incluso en el lugar más inesperado. Si te sentiste identificado o inspirado por mi relato, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias de superación, coraje y esperanza. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite y ayúdanos a llevar un poco de luz a más personas. To.